Le pido que la abran el libro de Joel. Quiero compartir hoy una palabra del Señor y mientras usted la está buscando, quiero compartirle lo que me motiva o lo que me motivó a poder compartirle este pasaje. El domingo pasado tuvimos elecciones, ¿no? ¿Cuántos han estado atentos que ha habido elecciones en nuestro país? Y cuando hay elecciones, y yo creo que particularmente esta, ha generado posturas a veces muy opuestas, ¿sí? Generado cierto conflicto en algunos espacios. Si bien no es nuevo, y esto viene de varios años atrás, creo que en la sociedad en general, y quizá usted puede asentir conmigo o no, se ha como parado como en tres posturas, ¿no? Tres posturas. Una postura, bueno, son aquellos que han votado a uno de los partidos, en este caso Sergio Massa, que estuvo como representante de uno de los partidos. Y el lunes a la mañana quizá se han parado en un lado de angustia, de tristeza, de desesperanza, quizá porque no fue su presidente electo. Creo que hay un grupo en el medio, que es el que quizá votó en blanco, o votó a alguno de los dos, pero no con cierta certeza, con más incertidumbre que otra cosa. Y hay otro grupo, el tercero, que es el que votó a Javier Milei, que bueno, seguramente el lunes a la mañana cuando se levantaron tenían cierta satisfacción o gratificación por el nuevo presidente. Ahora, yo no voy a hablar de política, pero creo que hay un gran peligro en la iglesia, y comparto esto con temor del Señor y en un espíritu. Veo que hay mensajes de enseñanza, hay mensajes de consuelo, de esperanza, hay mensajes que son como más proféticos en su esencia, ¿no? Como que nos direccionan. Y yo siento eso en esta tarde, que más allá del partido que usted haya votado, hay un gran peligro en la iglesia de Cristo. Un gran peligro. ¿Y cuál es el gran peligro en la iglesia de Cristo? Que en cualquiera de las tres posturas que usted esté o haya estado, tengamos una actitud pasiva. ¿Me sigue? A los que son creyentes y votaron de un lado, decir, bueno, ya se va a manifestar lo que se votó. A los que están en blanco, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Y del otro lado, los que votaron en este sector, también bueno, vamos a ver si lo dejan gobernar, si se puede. Pero en las tres posturas hay una actitud, no en todos los cristianos, obviamente, que es peligrosa. ¿Cuál es? La de la pasividad. Y Dios jamás, a lo largo de la historia bíblica e histórica general, ha llamado a la iglesia a tener una actitud pasiva, no importa el gobierno de turno, sino un rol de protagonismo, un rol de hacerse cargo, un rol activo, un rol de influencia, un rol de ver a Dios. Y mientras muchos están preguntando o esperando qué va a pasar con este gobierno, yo creo que Dios está preguntando qué va a pasar con mi iglesia. Mientras muchos están mirando para la Casa Rosada, Jesús está mirando para el templo. Mientras muchos están mirando los medios de comunicación, los ángeles están mirando tu habitación. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu rol? Y ahí surge otra pregunta. ¿Qué está esperando Dios de vos? En este tiempo, no importa tu postura, ¿qué está esperando Dios de vos? Como padre, como esposo, como líder, como persona que está en el ministerio de adoración, como guía, como empresario, como emprendedor, como empleado. ¿Qué está esperando Dios de mí? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué espera Dios de mí? Y Joel creo que es respuesta a eso.
Joel capítulo 3, mire, versículo 10, versículo 9, perdón. Proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes, wow, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte, fuerte soy, wow. Versículo 13, echen la hoz porque la mies está ya madura. Tremendo, tremendo texto. Dios está llamando a su pueblo, a su iglesia, a que despierte. Dios está llamando a sus hijos a despertar. Pablo, ¿y a quién? Debe ser eso a los líderes. Debe ser eso a los que dirigen a Sierra. Debe ser eso a los grandes ministerios de adoración. Debe ser eso a los que dirigen cruzadas evangelísticas por Argentina. No. Si usted ve en Joel capítulo 2, va a decir, toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen a una asamblea sagrada, congreguen al pueblo. ¿A quién? Al pueblo. Junten a los ancianos del pueblo. No, yo ya estoy demasiado grande. Yo estoy para criar a los nietos. Según Dios, sí, pero hay más. Reúnan a los pequeños, sebi, preadolescentes, adolescentes, jóvenes. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre la entrada y el altar. Y digan esto: compadécete, Señor, de tu pueblo. Wow. ¿Alguien puede percibir el espíritu de esto? Palabra de Dios. Dios te está llamando. Ancianos, niños y los recién casados que dicen, es que yo estoy ordenando mi vida. Y digan, compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues a Argentina como objeto de burla para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Mientras muchos miran al gobierno, Dios está mirando a su pueblo. Romanos 13:11. ¿Será que esto es bíblico, Pablo? ¿No estará sacando de contexto Joel capítulo 2 y 3? Si se parara el apóstol Pablo diría esto: hagan todo esto consciente del tiempo que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño. Efesios 5:14. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén. ¿No dice Masa? ¿No dice Milei? Dice pueblo de Dios, iglesia, ancianos, niños, jóvenes. ¿Estás en alguno de ese grupo? ¿Estás en ese grupo? Primer palabra que veo acá, que es tiempo de despertar. Pregunta sería, ¿por qué? ¿No le pasó alguna vez que alguien lo despierta, usted está durmiendo y, che, ¿por qué me despertaba? Veníamos tan bien. ¿No? ¿Cuánto le gusta dormir siesta acá? A ver cuánto le gusta. Ajá, mira cuánto. Y hay alguno que no se animó a decir, ¿no? Pero hay muchos acá. Usted vive en Buenos Aires, pero el que lo ve por acá, algún santiagueño dijo, aleluya, Padre, gracias, Señor. ¿No? Bendecimos a los santiagueños, los amamos. ¿No? Pero no le gusta dormir siesta. A mí me encanta dormir siesta. Es genial. Media horita, es reparadora, está científicamente comprobado.
Ahora, ¿qué pasa cuando alguien lo despierta y no tenía sentido? Imagina que viene tu mujer o tu marido o tu hijo y te despierta. ¿Cómo es? Sí, ¿qué? ¿Sabes que no encuentro la cartera? Linda. O él te dice, ¿sabes qué? Tengo que ir a hacer las compras, pero ¿qué me habías dicho que comprar? Mi amor, ¿no? Lo amás. Ahora, ¿qué pasa si se estuviera quemando la casa y te despiertan? Estarías agradecido, ¿no? Porque lo importante de despertar es el para qué, es el contexto. No es despertar, es por un contexto. ¿Y qué le dirías a esa persona si te hubiera dejado durmiendo y te despertás vos con las quemaduras? ¿Por qué no me despertaste? ¿Saben? Hoy es un tiempo de guerra. Joel capítulo 3 dice, proclamen esto, proclamad guerra. ¿Saben por qué no tenemos que despertar? Porque es tiempo de guerra. Es tiempo de guerra. No sé si te has dado cuenta, pero hay una guerra por tu casa y por tus generaciones. No sé si lo has discernido, pero hay una guerra por tu mente y por tus emociones. No sé si lo estás viendo, pero hay una guerra espiritual por esta generación. No sé si lo vislumbrás, pero hay una guerra por tu futuro. Hay una guerra desatada para limitar y enterrar tus dones y tu llamado. No sé si lo observás, pero hay una guerra por Argentina. Hay una guerra diabólica para apagar tu fe, porque tu fe puede mover montañas. No sé si lo distinguís, pero hay una guerra establecida por destruir tu santidad, por destruir cada promesa que Dios depositó en vos. No sé si lo podés discernir, pero hay guerra por lo que Dios quiere hacer en la iglesia. Hay guerra por detener lo que Dios sembró y pensó para Jesús 100% vida. Hay guerra. Es tiempo de guerra. Pablo dice en Efesios 6:12, y esta guerra no es contra carne ni sangre. Esta guerra es espiritual. La guerra no es contra tu marido. La guerra no es contra tus hijos. La guerra no es contra tu jefe, contra tus empleados. La guerra no es con ese líder, con ese discípulo. La guerra es espiritual. Es espiritual. Hay algo que Dios está esperando en esta guerra. Que despertemos. Que despertemos. Satanás tiene un arma, y de esa te quiero hablar, para adormecer a un hijo de Dios. Y no importa cuán espiritual sea, y te lo voy a demostrar. No importa cuánto de Dios haya hecho con él en el pasado, cuánta experiencia espiritual tenga. Si penetra en el corazón, puede tener un propósito de Dios. Si penetra en el corazón, puede adormecerlo. Y esta herramienta diabólica, satánica, perversa, ¿sabe cómo se llama? El deseo no cumplido. Frustración. ¿Es bíblico, Pablo? Proverbios 13:12. La esperanza o el deseo que se demora enferma el corazón. Pero el deseo cumplido es árbol de vida. Le leo otra versión. La esperanza postergada aflige el corazón. ¿Sabe? Cuando veo esto, lo veo a Elías, un hombre de Dios, un hombre que en Primera de Reyes 19 lo encontramos, en el 18 lo encontramos venciendo 850 profetas él solo. Un hombre, usted se acuerda, ¿no? Usted conoce Biblia, tiene que acordarse, hace descender fuego del cielo. Es imparable ese hombre. Pero viene Jezabel y le dice, te digo que mañana morirás. Y algo pasa en el corazón de Elías, que un hombre avivador, un hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu Santo, cae en una cueva de angustia y de tristeza. ¿Qué pasó con ese hombre? Bueno, el pastor predicó, te puede escuchar la prédica después. Elías dice algo muy interesante. Señor, solo yo he quedado. En otras palabras, no salió como esperaba.
Por ende, quítame la vida. El deseo no cumplido. Ver que tanta energía, que tanto desgaste trajo como consecuencia que la nación, aunque vio a Dios descender, sigue eligiendo la perversidad. Y encima me quieren matar a mí. Por ende, ya ni siquiera queda hombre de Dios. Wow. ¿Sabe quién más? Los apóstoles. Lucas 22:45, esto es tremendo, ¿eh? Cuando terminó de orar, ¿quién? Jesús. Y volvió a los discípulos, lo encontraron dormidos. ¿Les suena quedarse dormido? Pero da la causa. Agotados por la tristeza. Agotados por la tristeza del corazón. La tristeza no es mala. La tristeza es una emoción que Dios nos da. El problema es cuando la tristeza nos lleva a abandonar lo que Dios nos dio. El problema no es el deseo no cumplido en sí, sino cuando el deseo no cumplido nos lleva a la frustración y a querer dejar lo que Dios tiene para nosotros. Pablo dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. El problema no es entristecerse, el problema es perder la esperanza. ¿Lo ve? El problema es cuando en momentos de tristeza enterramos sueños, perdemos la esperanza, dejamos de orar, permitimos que muera en nosotros aquello que Dios nos llamó a vivir y a experimentar. Ese es el problema. Porque te adormece, como Elías y como a los apóstoles. Me pregunto en esta noche, ¿cuántas mujeres habrá acá, o que estarán viendo por el video, adormecidas de tristeza por haber postergado proyectos personales o deseos que Dios puso en sus corazones? Wow. Me pregunto cuántos hombres de Dios adormecidos por el dolor de la frustración de haber invertido tanto tiempo y dinero en algo que no dieron el fruto que esperaban. Me pregunto cuántos hijos de Dios que están en la casa del Padre levantan las manos y alaban, sirven, pero que están con el corazón endurecido por ver que Dios les concedió a otros lo que ellos estaban pidiendo. El corazón dolido por la frustración puede volver a una persona incrédula, cínica. Puede llevarla al aislamiento. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Pero hay una barrera ahí. Te llena de un espíritu de juicio. ¿Por qué otros sí? ¿Por qué yo no? Quizá no lo verbalizan, pero pasa por acá. Te hace quejoso. Apático. 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 Algunos los puede hacer rebelde y otros orgullosos. ¿Te sentís identificado? ¿Hay algún área de tu vida que se ha adormecido? Pero yo quiero decir esto en esta noche. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y con autoridad y en el nombre de Cristo digo una vez más esto. Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué hizo Dios y qué hace Dios para despertarnos, para sacarnos de la frustración? Hubo dos hombres de Dios, Zorobabel y Josué. Ellos habían estado en Babilonia por 70 años. Vino Nabucodonosor, se llevó al pueblo de Dios y se lo llevó por 70 años en Babilonia. Un día hay un cambio de gobierno porque conquista los medo-persas y aparece Ciro en escena. Y le dice al pueblo de Dios, había 1 millón más o menos de judíos, regresen a Jerusalén. ¡Wow!
Se estaba cumpliendo la profecía de Jeremías, que les había dicho, ustedes se van a ir, pero en el año 70 van a regresar. Y ese pueblo que había estado esperando esa promesa se empezó a adormecer. Porque ¿sabe cuántos volvieron? 50.000. Haga la cuenta en porcentaje. 5%. Estaba lindo Babilonia, parece. Estaba agradable el sistema. Estaba lindo Netflix. No está malo ver Netflix, usted me entiende. Yo miro todas las noches, pero me entiende lo que voy. ¿Para qué voy a orar? Estaba lindo la ganancia en el banco. ¿Para qué ayunar si están todo bien? Quedémonos en Babilonia. Nosotros vamos a estar orando desde acá, ¿eh? Había adormecimiento. Pero hay un Zorobabel y un Josué que se levantan. Y Ciro no solamente que le da la orden de volver, sino que le da los recursos. Y les dice, con estos recursos ustedes van a ir y lo van a edificar. Y les pido algo, oren por mí, oren por su familia. Saca de su propio bolsillo, saca el oro que Nabucodonosor les había sacado y él pone de su propio bolsillo para sostener la obra de Dios. Un incrédulo. Y cada tanto Dios busca un incrédulo. Y va y vuelve. Y vuelve el pueblo de Dios. Vuelven 50.000. ¿Y saben qué hace Ciro? Che, pero los pueden atacar en el camino. Claro, les voy a dar parte de mi ejército. Eso es sobrenatural. Dios estaba ahí. Pero volvieron el 5%. No importa, ahí está Zorobabel, ahí está Josué. Josué el sumo sacerdote, Zorobabel el gobernador. Dice, vamos a liderar. Y pasan 4 meses, porque era un recorrido largo. Cuando llegan, van a poner la calzada. Y cuando ponen la calzada había 2 generaciones, los ancianos y los jóvenes. Y cuando terminaron de poner la calzada, o sea, la parte del fundamento, para después edificar el templo, lo ven a los ancianos, los que habían visto el templo de Salomón, empiezan a llorar. ¡Oh! Nada como la gloria de Salomón, ese templo era de oro, miren esta porquería. Y los jóvenes estaban en grito, ¡sí! Vamos a reedificar y en este templo se va a sentar el Mesías. Ellos estaban mirando hacia adelante y los otros estaban mirando hacia atrás. Y empezó a haber un conflicto y era tanto la alegría, el alboroto y por otro lado la angustia que no se podía distinguir si era llanto o si era gozo, dice la palabra. Y empezaron a tener oposición por afuera. Los samaritanos y otros pueblos dijeron, no tienen que volver ellos. Este es nuestro lugar. Si a ustedes Nabucodonosor los rajó, problema de ustedes, este es nuestro lugar. Y ellos dijeron, no, este es el lugar que Dios nos dio. Pero la oposición externa no prevaleció porque hubo oposición interna. Entre ellos no hubo unidad. Y cesó la obra. Por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8, 1 década. Y pasan 14 años, y pasan 15 años. Y llega el año 16. Y viene palabra del Señor. Y viene palabra del Señor. Se levanta Ageo con 80 años, se levanta Zacarías 20 años. Dios une 2 generaciones proféticas para levantar a esa generación. Para levantar a esa generación adormecida. Y miren lo que dice Ageo. Y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Sabe? Nunca importa lo que la gente dice, sino lo que Dios dice. Entonces Ageo habló con el pueblo por mandato del Señor y como enviado suyo dijo, yo estoy con ustedes. El Señor despertó el espíritu de Zorobabel. Diga conmigo, despertó. Despertó el espíritu de Zorobabel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo. Y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. ¡Wow! Dios despierta una generación dormida. Dios despierta mediante lo profético a una generación que decía no es el tiempo. Y Dios dice, es el tiempo. En el cronos, en el tiempo humano no es tiempo, pero en el kairos de Dios es mi tiempo. Es mi tiempo. Es el tiempo de despertar. Es el tiempo de despertar. ¿Y cómo despertamos, Pablo? Y no respondiste la pregunta. Con 2 cosas y termino. Lo primero, con su gracia. Zacarías le da una palabra a Josué.
Y dice en el capítulo 4, versículo 1, capítulo 3, perdón. Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del Señor. A su mano derecha estaba Satanás, escucha esto, dispuesto a acusarlo. Pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Aleluya. Tremendo. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. Como Josué estaba delante del ángel y su ropa estaba muy sucia, el ángel ordenó a los que estaban a su servicio: quítenle esa ropa tan sucia. Y a Josué le dijo: date cuenta que ya te he limpiado de tu pecado y de que te he vestido con ropas de gala. Tremendo. Usted dice: ¿pero por qué Josué tenía culpa? ¿Sabe por qué? Porque el dinero que le había dado el rey Ciro para reconstruir el templo, habían utilizado ese dinero para hacer sus propias casas. Igual que Zorobabel. Dios te llamó. Dios te dio un propósito. A algunos Dios les ha dado una familia, hijos. A algunos Dios les ha dado dirección, promesas. Otros dones, talento, capacidades. Dios te ha puesto en lugares de estrategia, de influencia. Dios te ha dado carreras a algunos, oportunidades a otros. Pero viene el diablo y te dice: sos un mal padre, te equivocaste. Viene el diablo y te dice: perdiste 16 años de tu vida, de lo que Dios te dio para hacer. Viene el Satanás y te dice: eres un fracaso. Viene Satanás y dice: tomaste malas decisiones financieras. Viene el diablo y te dice: te equivocaste eligiendo esa pareja. Viene el diablo y te dice: no es con vos, Dios lo va a hacer con otro. Sí, Dios lo va a hacer porque Él es el Señor y va a hacer su obra. Pero Dios dice: calla, Satanás. A Josué he elegido y escogido y no lo dejo hasta que haya hecho con él lo que dije que iba a hacer. Gracia. Sí, es verdad, está sucio, pero te limpio y te purifico. Josué, date cuenta, Dios te limpió. Dios está dando en esta tarde, y el que lo reciba en el nombre del Señor lo va a tomar. Dios te está dando una nueva oportunidad. Dios te está dando una nueva oportunidad para reedificar. Dios te está dando gracia en este tiempo, aunque otros dicen que no es tiempo de parte del Señor. Dios te purifica, te limpia. Dios saca la culpa y te muestra: mirá, ya te he limpiado. La sangre de Cristo te ha purificado. Es tiempo que te levantes, que te despiertes. Pero perdí muchos años, es cierto, pero yo los voy a redimir. Yo los voy a redimir. ¿Sabe cómo nos despertamos? No con el juicio, sino con la gracia. Con la gracia de Dios. Es tiempo de que te veas como Dios te ve. Es tiempo de que te dejes de lamentar por los años perdidos y empieces a mirar lo que Dios tiene para tu futuro. Termino con el último. ¿Cómo nos despertamos? Con la gracia de Dios, recibiéndola sin duda. Pero el otro es con su Espíritu. Con su Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo. Zacarías 4, del 6 al 7. El otro que había hecho mal, Zorobabel, ¿se acuerda? El que había dejado la obra, el que tenía el liderazgo, el que le había creído al Señor, pero por la oposición interna y externa dejó. Esta es palabra del Señor a Zorobabel, que le dice: yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi Espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, monte imponente? Ante Zorobabel quedarás convertido en una llanura. Zorobabel miraba la tarea y dice: pasaron 16 años, no tengo la fuerza de antes. No tengo la pasión de antes. No tengo el ánimo de antes. No tengo la energía de antes. No tengo la pasión de antes. Y Dios activa el espíritu de Zorobabel y le dice: Zorobabel, es con vos. Zorobabel, es con vos. Y ahora que ya no podés depender de nada humano, ahora vas a depender de mi espíritu. Cuando dependas de mi espíritu vas a ver mi gloria. Y ese monte imposible en tu vida va a quedar como una llanura. Es tiempo de despertar. Es tiempo de reconstruir la casa, tu familia.
Es tiempo de reconstruir esas finanzas en el nombre del Señor. Es tiempo de agarrar esos sueños empolvados que Dios te habló y tomarlos de vuelta en el nombre de Jesús. Es tiempo de agarrar ese don, ese llamado, ese ministerio. Es tiempo de agarrar a promesas, es tiempo de agarrar a tus hijos. Me equivoqué como padre, Pablo, y Dios te da un nuevo tiempo. Es tiempo de que tu espíritu se despierte. El Señor habló a Zorobabel y habló a Josué. Pero el Señor también te está hablando a vos. Es tiempo de despertar. Despertate de los años de postergación, porque es tiempo de reconstrucción. Despertate del conformismo, porque es tiempo de crecimiento y expansión. Despertate del pecado y de hábitos que te adormecen, porque Dios tiene gracia para ser restaurado. Despertate del estado de escasez, porque Dios tiene un tiempo de abundancia. Despertate de un ministerio apático, porque Dios tiene uno de poder. Despertate del lamento de la noche oscura de tu corazón, porque Dios tiene una mañana de risa y gozo. No seas espectador de tu vida. No mires la Casa Rosada, orá por la Casa Rosada, bendecí la Casa Rosada. No importa el gobierno que esté. Pero Dios está mirando para su iglesia y diciendo: es tiempo de guerra. Es tiempo de pelear aquello que Dios te dio. Es tiempo de agarrar la espada, que es su palabra, y entender que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Es tiempo que tu espíritu se despierte. ¿Con qué? Con gracia de Dios. ¿Y con qué más? Dependiendo del Espíritu Santo. Es tiempo de decisión, ¿eh? ¿Podés quedarte acá? O puedes decir: Señor, necesito gracia. Señor, reconozco que han sido mis fuerzas y hoy necesito quebrarme ante tu espíritu. Necesito depender de Él. Necesito buscarle a Él. Necesito pedirle a Él. Necesito ayunar. Necesito leer su palabra con mayor profundidad. Necesito recibir ministración. Necesito adorar. Necesito que mi casa se llene de alabanza. Necesito ir por el auto y empezar a escuchar prédica. Necesito poner alabanza. Necesito cambiar el clima. Necesito del Espíritu Santo. Ponete de pie. Gracias, Jesús. Levántate y resplandece. Cuando estás acostado te dormís, pero cuando te levantás resplandeces. Cuando estás acostado te dormís, pero cuando te levantás resplandeces. Levántate. Levántate. ¿Qué haces aquí, Elías? Levántate. Fallé, Señor, levántate. Me pasaron los años, levántate. Tengo 80, Señor. Moisés también los tenía. Levántate. Señor, pero viví tal cosa, es verdad, pero yo hago nuevas todas las cosas. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque es cierto que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí y sobre ti, por cuanto te ungió Dios, te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, no a estar abatidos, sino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, a consolar a todos los enlutados. ¿A cuántos? A todos. ¿A cuántos? A todos. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Dios te va a sacar del luto y te va a usar para sacar a otros del luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ese pánico, esa depresión, Dios te hace libre y te va a usar para ministrar a otros en el nombre del Señor. Y será llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y hay algo que es tremendo. Vas a reedificar las ruinas antiguas. Vas a levantar asolamientos primeros.
Vas a restaurar las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Padre, te alabamos. Padre, hay un espíritu profético en esta noche. Hay una voz que dice, así dice el Señor. Hay una voz que te despierta. Hay una voz que te despierta. ¿Sabes qué siento? Tenés que tomar una decisión. La palabra, te voy a decir algo, va a sonar súper soberbio, súper orgulloso. Yo creo que el Señor habló. No sé, a mí me parece que el Señor habló. Pero tenés que tomar una decisión. Tenés que tomar una decisión. Señor, hacelo conmigo. Señor, hacelo conmigo. Bartimeo dijo, ¿está pasando Jesús? ¿No lo voy a dejar pasar esto? Perdón, a veces Dios se disfraza de burras y le habla a sus profetas a través de burras y a veces habla a través de piedras. No mires el instrumento en esta noche, te lo ruego en el nombre del Señor. A veces Dios se disfraza de carpintero y los fariseos juzgan. Pero este es tiempo de que Dios te está despertando. Es tiempo de que respondas, Señor, abrí mis ojos, abrí mis ojos, abrí mis ojos, veo mal, Señor, veo apáticamente, veo con indiferencia, veo con angustia, con pánico, veo con miedo, veo con soledad, veo con religiosidad, veo con miedo, veo con enfermedad, veo con estancamiento. Señor, hacelo conmigo. Y así como Bartimeo se tuvo que acercar a Jesús, yo en el nombre del Señor, mientras los chicos adoran, te hago un llamado al altar en el nombre del Señor.